Un peso. Eso fue lo que Esperanza encontró en el fondo de su bolsa un martes de enero, cuando buscaba dinero para el camión y lo había gastado todo. Un peso con 50 centavos exactamente, que estaban ahí entre el polvo y un chicle pegado al forro. Ese día llegó caminando 45 minutos a su trabajo porque no tenía para el pasaje. Y lo que hizo con ese peso con 50 centavos cuando llegó a casa esa noche, eso es lo que te voy a contar. Porque lo que descubrió no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con algo que las mujeres que saben ahorrar hacen diferente desde el primer momento, desde el primer peso, y que nadie les enseñó en la escuela, ni en su casa, ni en ningún lado. Dime, ¿has llegado al día de pago sintiendo que el dinero ya se fue antes de llegar? ¿Has intentado ahorrar y no has pasado de la primera semana? ¿Has pensado que ahorrar es para las que ganan más? Para las que no tienen tantos gastos, para las que no tienen tu vida. Quédate, porque hoy esto cambia. Esperanza Mendoza tenía 48 años y vivía en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, en Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, donde las casas todavía tienen patio y los vecinos todavía se prestan cosas. Era auxiliar de limpieza en una preparatoria pública cerca de Xochimilco. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Antes de que llegara el primer maestro, ella ya había limpiado 4 salones, 2 baños y el corredor principal. Cargaba su cubeta con un trapo de felpa azul que ya estaba deslavado y al que le faltaba un pedazo en una esquina, pero que ella seguía usando porque restregaba mejor que los nuevos, decía, porque el algodón ya estaba suavizado de tanto uso y no rayaba los pisos de mosaico. Tenía una hija de 27 años que vivía con ella y una nieta de 4 que se llamaba Valentina y que cada mañana cuando Esperanza salía todavía dormía. Esperanza la miraba un momento antes de irse, sin despertarla, solo para verla respirar. Era callada fuera de su casa, pero en su casa era otra persona. Contaba chistes malos, cantaba mientras cocinaba, discutía las telenovelas con su hija, como si fueran noticias importantes. Tenía una vida interior rica que muy pocas personas fuera de su puerta conocían. Su sueño era sencillo y lo guardaba como si fuera vergonzoso quererlo. Quería ir a Oaxaca, no a ningún otro lugar, solo a Oaxaca. Había visto fotos en el teléfono de su hija y algo en los colores de las casas y en los mercados de las fotos le jalaba el pecho desde adentro. Nunca había salido de la Ciudad de México. Tenía 48 años y nunca había dormido en un hotel, ni subido a un avión, ni visto el mar ni la montaña. Solo quería ir a Oaxaca, con su hija y con Valentina. En la parte de abajo de su cómoda, metida dentro de una media de color carne sin pareja que parecía basura, guardaba una lata pequeña de metal, de esas de pastillas de menta, redonda, con la tapa que raspa un poco al abrirla. Dentro de la lata guardaba monedas, solo monedas, nunca billetes. Pero cada moneda que encontraba, en la calle, en el fondo de la bolsa, debajo del sillón, la limpiaba con el trapo y la metía a la lata. Nadie en su casa sabía que esa lata existía. Cuando la sacudía, sonaba a promesa. Durante 12 años, Esperanza había intentado ahorrar de la manera que le habían dicho que se ahorraba, guardar lo que sobra al final de la quincena. El problema era que nunca sobraba nada. La quincena llegaba y se iba en 4 días. El gas, el mercado, el pasaje de la semana, la cooperación de la escuela de Valentina, la medicina de su mamá que vivía a 2 colonias y a la que Esperanza le llevaba lo que necesitaba sin que nadie se lo pidiera. Y si algo sobraba, sobraba tan poco que guardarlo parecía absurdo y terminaba gastándolo en algo que en el momento parecía necesario y después no tanto. El mes de octubre fue el peor. Su hija perdió el trabajo. El gasto de la casa cayó completo sobre Esperanza. La quincena de la segunda semana fue de 4,200 pesos. Los gastos del mes habían sido de 8,700. Esperanza sacó el déficit de una deuda que ya tenía con su cuñada, 2,500 pesos más que le pidió prestados prometiendo devolverlos en 2 meses. A los 2 meses no los había podido devolver. Su cuñada no dijo nada directamente, pero empezó a no contestar el teléfono cuando Esperanza llamaba. Fue entonces cuando Esperanza entendió que su sistema no funcionaba,
que esperar el sobrante era esperar algo que nunca llegaba. Esa noche sacó la lata de la media sin pareja, la abrió, contó las monedas sobre la cobija de su cama, 173 pesos con 50 centavos. Las volvió a meter, cerró la lata, la sacudió una vez y la puso sobre el buró, encima, a la vista, en lugar de meterla de regreso a la media. No supo por qué la dejó ahí visible esa noche. Normalmente la escondía de vuelta, pero ese día no. La dejó en el buró y se durmió mirándola. A la mañana siguiente, cuando salió sin despertar a Valentina, notó en la sala un dibujo que la niña había hecho y dejado sobre la mesa. 3 figuras con palitos, una grande, una mediana y una chiquita, con el sol arriba y algo que parecía un camión o un autobús a un lado. Abajo, con letra de 4 años, torcida, decía, «Vamos». Esperanza lo dobló y lo metió en la bolsa de su delantal sin pensar mucho, solo porque le dio ternura y no quería que se perdiera. 3 semanas después, un miércoles, Esperanza salió de trabajar y paró en la tienda de la esquina de su colonia a comprar jabón y papel de baño. Mientras esperaba a que la señora le diera su cambio, llegó una mujer mayor al mostrador. Tendría unos 80 años, quizás más. Pequeña, con una reboza azul marino envuelta en los hombros aunque no hacía tanto frío, y un monedero de plástico café que abría con las 2 manos porque los dedos ya no le respondían bien. La señora de la tienda la saludó por su nombre, Doña Refugio. Le preguntó cómo estaba. Doña Refugio dijo que bien, que siempre bien, y pidió un cuaderno de raya y una pluma de las baratas, de 2 pesos con 50. Pagó con monedas contadas, exactas. Mientras salían las 2 al mismo tiempo, Esperanza le abrió la puerta y Doña Refugio la miró con una calma de esas que no se aprenden rápido, sino que se ganan con muchos años de no apurarse por nada. «Gracias, mija», dijo. Caminaron un tramo juntas porque iban en la misma dirección. Y en ese tramo, sin que Esperanza planeara decir nada, habló del dinero, de la quincena que no alcanzaba, de la lata en el buró, de que llevaba 12 años intentando ahorrar y no había podido. Doña Refugio caminaba despacio. La escuchó sin voltear mucho. Cuando Esperanza terminó, Doña Refugio dijo, «El pan no se hace esperando la harina sobrante. Se hace apartando la harina primero». Caminaron 2 pasos más en silencio. «¿Y si no queda harina para el pan?», preguntó Esperanza. Doña Refugio se detuvo frente a su puerta. La miró. «Queda», dijo, «siempre queda, aunque sea un puñito». Entró a su casa. La puerta se cerró. Esperanza se quedó en la banqueta un momento. El sonido de un perro lejos, un carro que pasaba, el olor a tortilla de alguna casa. El pan no se hace esperando la harina sobrante, se hace apartando la harina primero. Esa noche, Esperanza no prendió la televisión. Se sentó en la cama con la lata sobre las piernas y empezó a pensar. Y lo que llegó no llegó de golpe ni ordenado. Llegó como llegan las cosas que ya uno sabe pero todavía no ha podido nombrar. Lo primero que entendió fue esto. Había estado esperando el momento equivocado. Toda su vida había guardado lo que sobra, pero lo que sobra después de los gastos no es ahorro, es casualidad. Y las casualidades no construyen nada. Lo que construye es la decisión tomada antes, no después. La harina apartada antes de hacer el pan, no la que queda cuando el pan ya está en el horno. Lo segundo llegó cuando pensó en el peso con 50 centavos del camión. Ese peso que ella había visto como señal de pobreza extrema era en realidad la prueba de que siempre queda algo. No importa qué tampoco, siempre hay un residuo. Y esa mujer que sabe ahorrar no espera a tener mucho para empezar. Empieza con lo que hay, aunque sea un peso, aunque sea una moneda de 50 centavos. El tamaño del comienzo no importa. Lo que importa es que el comienzo ocurre.
Lo tercero fue la sorpresa que nadie esperaba. Y aquí estaba la respuesta que te prometí al principio. Lo que las mujeres ahorradoras hacen diferente con un peso en un solo día no es guardarlo en el banco, ni meterlo en una inversión, ni seguir ningún sistema complicado. Es nombrarlo. Le ponen nombre a ese peso antes de gastarlo. No dicen, voy a guardar lo que sobre. Dicen, este peso es para Oaxaca. O este peso es para la lavadora. O este peso es para mí. El nombre le da peso al dinero. Literalmente, un peso sin nombre es invisible. Un peso con nombre es el primero de muchos. Lo cuarto llegó con vergüenza, porque Esperanza se dio cuenta de algo que le costó ver. Ella había estado ahorrando en secreto porque sentía que su sueño era demasiado pequeño para contarlo. Oaxaca, solo Oaxaca. No una casa, no un carro, no la educación de sus hijos, solo un viaje a un estado vecino con su hija y su nieta. Y ese sueño pequeño lo había guardado en una media sin pareja, porque inconscientemente sentía que no merecía un lugar visible. Pero los sueños escondidos no crecen, se quedan del tamaño del escondite. Lo quinto fue la quiebra de expectativa más dura de reconocer. Los 2.500 que le pidió a su cuñada no habían resuelto el mes de octubre, solo lo habían pospuesto. Y ahora, además de los gastos normales, tenía la deuda con su cuñada y el silencio de su cuñada que dolía más que cualquier interés. Pedir prestado para tapar el hoyo del mes no es solución, es el hoyo haciéndose más grande. La única salida real era hacer más pequeño el hoyo antes de que llegara, no taparlo después. Lo sexto fue algo que nadie le había dicho nunca. El ahorro no es para los meses malos. El ahorro es lo que hace que los meses malos no te destruyan. La mujer que tiene aunque sea 1,000 pesos guardados cuando llega la emergencia, no tiene que pedirle a su cuñada, no tiene que endeudarse, no tiene que llegar caminando 45 minutos porque no tiene para el camión. El ahorro no es lujo de ricas. Es el único escudo que las que no somos ricas podemos construir con nuestras propias manos. Y lo séptimo llegó cuando Esperanza miró la lata sobre sus piernas. 173 pesos con 50 centavos. 12 años de monedas encontradas. 12 años de peso aquí, moneda allá, sin sistema, sin nombre, sin propósito claro. 173 pesos eran 3 días de pasaje, eran 1 kilo de carne, eran poquito, pero eran reales, eran suyos. Y si en 12 años de descuido, había llegado a 173 pesos, con 1 año de intención, con 1 año de apartarlo primero, de nombrarlo, de ponerlo al frente en lugar de esconderlo en una media. ¿A cuánto podría llegar? Esperanza empezó esa misma semana. Abrió la lata, sacó todo, lo contó sobre la cobija, 173 pesos con 50 centavos. Los metió en un sobre de papel que tenía en el cajón. Escribió en el sobre, con pluma azul, Oaxaca, Esperanza, Carla y Valentina. Lo dobló, lo metió en la lata, volvió a tapar la lata, la puso en el buró, visible, sin esconder. Eso fue lo primero. Lo segundo fue decidir una cantidad fija antes de que llegara la quincena, no lo que sobrara, lo que apartaría primero. Se prometió 50 pesos por quincena, solo 50, menos del 2% de su sueldo. Una cantidad que antes hubiera dicho que era ridícula y que ahora entendía que era el principio. La primera quincena fue difícil. Apartó los 50 pesos el mismo día de cobro, antes de gastar nada más. Los metió en la lata, los sintió salir y le costó, pero los metió. La segunda quincena fue menos difícil. La tercera ya era un hábito. Su hija Carla encontró trabajo a los 2 meses. No el mismo sueldo que antes, pero algo. El gasto de la casa se acomodó. Esperanza no subió los 50 pesos todavía. Los mantuvo en 50 porque no quería comprometerse a más de lo que podía cumplir con certeza. Eso también era nuevo en ella. Antes se prometía mucho y fallaba. Ahora se prometía poco y cumplía. Le devolvió a su cuñada los 2.500 pesos en 4 partes. Cuando terminó de pagar, su cuñada le mandó un mensaje que decía solo, «Gracias, Espe». Esperanza leyó el mensaje 3 veces. Luego lo borró, no porque no le importara, sino porque ya no lo necesitaba. 6 meses después del martes del peso con 50 centavos, la lata tenía 820 pesos.
más el sobre inicial, 993 pesos con 50 centavos en total. Esperanza los contó un domingo por la tarde, sola en su cuarto, con Valentina durmiendo la siesta en la sala. Los contó despacio, uno por uno, y cuando terminó se quedó mirando los billetes y las monedas sobre la cobija. No era suficiente para Oaxaca todavía, pero era más de lo que había tenido junto en toda su vida. Un sábado de mayo, Esperanza fue al mercado de su colonia y en el puesto de verduras encontró a una mujer de unos 35 años contando monedas en la palma de la mano antes de pedir sus tomates. Contaba y recontaba. Sacaba una, la metía de regreso, volvía a contar. Esperanza la reconoció, no a ella, sino al gesto. Era el gesto de alguien que tiene exactamente lo que tiene y ni un centavo más, y que está calculando en voz baja si le alcanza o no le alcanza. La mujer se llamaba Dolores, vivía en la misma colonia, 2 calles más arriba, tenía 3 hijos, trabajaba de costurera a domicilio y ese mes le habían cancelado 3 pedidos de golpe, porque la señora que le daba trabajo había tenido un problema familiar y había cerrado su taller sin aviso. Esperanza la invitó a tomar un atole en el puesto del final del mercado. Dolores dijo que no podía gastar. Esperanza dijo que invitaba a ella. Se sentaron. Dolores habló. Esperanza escuchó. Cuando Dolores terminó, Esperanza sacó de su bolsa la lata de metal. La puso sobre la mesa entre las dos. Dolores la miró sin entender. Esperanza abrió la lata. Sacó el sobre de papel. Lo desplegó. Ahí estaba Oaxaca. Esperanza, Carla y Valentina. Esto es mi sueño, dijo Esperanza. No lo tenía escrito antes, no tenía nombre, y por eso nunca crecía. Dolores miró el sobre, miró a Esperanza. Pero yo no tengo ni para ahorrar, dijo. Esperanza la miró. ¿Cuánto encontraste hoy en la bolsa buscando para los tomates? Dolores pensó. Una moneda de 5 pesos. Esa es la primera, dijo Esperanza. Ponle nombre, primero el nombre, antes de gastar nada más. Hubo un silencio. El mercado ruidoso alrededor, el olor a cilantro y a plástico húmedo de las hieleras. Entonces Esperanza dijo, despacio, como doña Refugio en la banqueta. El pan no se hace esperando la harina sobrante, se hace apartando la harina primero. Dolores repitió las palabras en voz baja, como probándolas. Esperanza cerró la lata, la metió de regreso a la bolsa, y entonces sacó del bolsillo de su chamarra un papel doblado, pequeño, con los bordes ya un poco desgastados de tanto doblar y desdoblar. Era el dibujo de Valentina, las 3 figuras con palitos, el sol, el camión y la letra torcida de 4 años, vamos. Lo había llevado consigo todos esos meses sin que ella misma supiera exactamente por qué. En el bolsillo del delantal del trabajo, en la bolsa de ir al mercado, sin propósito consciente, solo porque no había querido que se perdiera. Ahora lo entendía. El dibujo de Valentina no era solo ternura, era la prueba de que alguien más ya creía en el viaje antes de que Esperanza lo creyera ella misma. Una niña de 4 años ya había dibujado el camión, ya había escrito vamos, ya estaban las 3 yendo a algún lado en el papel. El sueño de Esperanza no era solo suyo. Volvió a doblarlo, lo metió en el sobre, lo metió en la lata, cerró la tapa. Y cuando sacudió la lata, ya no sonaba solo a promesa, sonaba a algo que ya estaba ocurriendo. ¿Y tú? ¿Cuánto encontrarías hoy si revisaras el fondo de tu bolsa? Una moneda de 5 pesos, un billete de 20 que olvidaste, uno con 50 centavos, como Esperanza. Ese es el primero. No lo gastes todavía. Ponle nombre primero. No importa si el nombre es grande o chiquito, no importa si es un viaje o una lavadora o simplemente mío. Lo que importa es que exista, que ese dinero tenga un destino antes de que llegue a tus manos, no después. Porque el pan no se hace esperando la harina sobrante, se hace apartando la harina primero. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué es lo que vas a hacer hoy solo por ti. Puede ser buscar el fondo de tu bolsa y guardar lo que encuentres,
Puede ser escribir tu sueño en un papel y ponerle nombre. Puede ser comprometerte a apartar 50 pesos esta quincena antes de cualquier otra cosa. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoces a una mujer que siente que nunca le alcanza, que lleva años queriendo ahorrar y no puede pasar de la primera semana, comparte este video con ella, con tu hermana, con tu amiga, con tu comadre de toda la vida, porque a veces lo que necesitamos no es ganar más. A veces lo que necesitamos es aprender a apartar primero, aunque sea un puñito. Con mucho cariño. Hasta la próxima.